Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Lo primero y antes que nada, quería agradeceros a todos aquellos que me habéis ayudado, dándome enlaces y las herramientas suficientes para poder hacer el análisis que vamos a ver en este vídeo. Concretamente el análisis del vídeo de hace un par de semanas, en el cual vimos como una anomalía en el campo magnético de la Tierra podía quizá estar relacionado con una serie de erupciones volcánicas que habían coincidido en el tiempo. Bien, lo segundo que quería comentaros antes de empezar era que quiero que no os precipitéis cuando vayáis viendo la información que voy a ir dando en sacar vuestras conclusiones. Esperad a ver todo el vídeo completo antes de hacerlo. Y también quiero aclarar que este vídeo lo voy a dividir en tres secciones. La primera vamos a hablar de lo que es esta anomalía en el escudo magnético de la Tierra. Después vamos a hablar de los volcanes, si es posible que haya un incremento en la actividad volcánica. Y por último, esto mismo, pero sobre los terremotos. Y sin más, vamos a empezar. Lo primero que hay que decir de este vídeo, de esta anomalía, de este caos magnético que se produjo, es que no es un fake. Algunas de las páginas que he consultado aseguraban que era un montaje digital, que era todo falso. Esto no es así, el vídeo es auténtico y se puede comprobar muy fácilmente. Simplemente hay que ir a la página de ISWA, que os la dejo en la descripción, y podéis, acudiendo a esta página, vais a la herramienta de los campos magnéticos, ponéis el día 9 de abril de este año, de 2020, que fue cuando ocurrió, y veréis cómo entre las 5 y las 7 de la tarde se produce ese caos. Vale, eso es lo primero que hay que decir. Es un vídeo auténtico, el vídeo existe. Ahora, la cuestión es, ¿por qué se producen estas alteraciones? Ahí es en donde está, digamos, la cuestión importante. Muchos habéis dado vuestras opiniones, habéis preguntado si podía estar relacionado con estos sonidos que parece ser que mucha gente está escuchando a lo largo del mundo. Hay realmente opiniones para todos los gustos, muchísimas explicaciones posibles, como hay quien asegura que es Nibiru, hay quien dice que es un meteorito que se acercó a la Tierra. O sea, realmente muchas posibles explicaciones, pero de todas, la que más me ha convencido es la que nos da el canal Suspicious Observer, en el cual nos indica, hace un análisis bastante detallado, dando explicaciones de la herramienta y todo, de que es lo que ha ocurrido realmente es un fallo en lo que es la instrumentación que utiliza este programa. Es un instrumento antiguo, ya del año 2011, y comete errores. Errores como pueden ser como cuando estás hablando por teléfono y se produce un cruce, o cuando estás jugando a la consola y hay un fallo en el programa, en el juego. Pues exactamente lo mismo, cuando se produce un error, se aparecen en las líneas de este modo. Realmente el vídeo os lo dejo en la descripción para que lo podáis ver. Es un vídeo que está muy bien detallado, muy bien explicado, aporta suficientes pruebas, yo creo que es lo correcto, y además tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque de haber ocurrido este caos magnético que se ve en el vídeo, si hubiese ocurrido eso realmente, para empezar hubiésemos tenido una auténtica hecatombe en lo que son los suministros eléctricos. Habría ido la luz en todo el mundo, las redes habrían caído, y cosa que no ocurrió, por lo cual pienso que eso, para empezar, es una prueba bastante evidente. Aparte de que este vídeo aporta muchas pruebas como otros instrumentos que también miden los campos magnéticos y que no vieron alteración alguna, instrumentos más sofisticados, más modernos. Pero independientemente de lo que dijese este vídeo, yo quería comprobarlo, quería hacer lo que había dicho en el vídeo anterior, en el cual quería comprobar si podía haber alguna relación entre lo que es esta anomalía y las distintas, digamos, actividades volcánicas. Y lo que hice fue, usando esta misma herramienta, he ido mirando a ver si en distintas grandes erupciones que se han producido a lo largo de los años, si se haya producido también este caos. Y el resultado es negativo. O sea, fui yendo a todas las grandes erupciones que han pasado en los últimos años y en ninguna, absolutamente en ninguna, encontré ninguna anomalía. Ni siquiera en la de Calbuco del 22 de abril de 2015, que fue una enorme explosión, la más grande de los últimos tiempos. Ni siquiera ahí hubo absolutamente nada en el campo magnético terrestre. La única anomalía que encontré en esta investigación fue en abril del año 2010, solo que fue antes, no fue con estos instrumentos, sino con otros, en el cual en este mes de abril sí hubo una serie de
cuestiones, digamos, en el campo magnético, que no es que fuese una cosa grave, pero sí hubo unas ciertas anomalías que llamaron la atención en los científicos, y fue el mes en el que se produjeron pues, esta erupción del volcán islandés de nombre impronunciable que cerró el espacio aéreo europeo durante unas semanas. Es la única coincidencia de todas las que he mirado, y he mirado un montón. Realmente no considero que haya ninguna evidencia para indicar que estas posibles alteraciones en el campo magnético afecten a los volcanes, independientemente de que esto pudiera ser un error. Y además, lo que sí encontré fue distintos errores. O sea, esta anomalía la encontré más veces. De hecho, una hace tan solo unos días. El día 20 de abril también ocurrió lo mismo, y el día 20 no pasó absolutamente nada. Por lo cual, creo que la explicación que da la página Suspicious Observers creo que es la correcta. Considero que simplemente fue un fallo de los instrumentos. Ahora, esto no quita que sí es cierto que el campo magnético terrestre está sufriendo una serie de cambios. Para empezar, es un 10% más débil de lo que era hace 150 años. Y los científicos creen, la mayor parte, de que están a punto de producirse una inversión en el campo magnético. Es decir, que los polos magnéticos se van a invertir. Esto es una cosa que ha ocurrido en distintas ocasiones en la Tierra, y no es coincidente con periodos de extinción ni nada por el estilo. O sea, en principio no tiene por qué haber ningún peligro para la vida. No hay ningún indicio que pueda indicarnos eso. Eso sí, donde sí hay discrepancia entre los científicos es en el periodo que tarda esta inversión. La inmensa mayoría creen que ocurre a lo largo de una serie de miles de años, que tarda mucho en producirse este cambio. Ahora mismo se está observando cómo el polo norte magnético se está moviendo, y cada vez de una forma más acelerada. El polo norte magnético, quiero aclarar que no coincide con el polo norte geográfico, ojo. Vale, pues esto se está produciendo, y como digo, la mayoría de los científicos piensan que estas inversiones duran milenios. Después hay otra parte de los científicos, menor, que creen que se producen unos cientos de años. No tanto como milenios, pero sí unos cientos de años. Y después hay una pequeña parte de la comunidad científica que piensan y aseguran que se produce realmente muy rápido, en un año o en tan solo unos meses. Pero son los que menos. Yo, como no soy geólogo ni estoy estudiando eso, no lo he hecho, pues no voy a entrar en esas discusiones y no me pronuncio. Y por último, antes de terminar con este tema, sí quiero decir que la ciencia ortodoxa no considera que haya relación alguna entre lo que son las radiaciones espaciales, las radiaciones que provienen del espacio, y la actividad, digamos, de la geosfera, de lo que es los terremotos y los volcanes. Sin embargo, existe una persona que está haciendo un estudio a lo largo de los meses que vamos a prestarle atención, porque parece ser encontrando una serie de evidencias que pueden apuntar a que sí existe una relación. Es del canal Infocanal EDTV, mejor dicho, Infocanal EDTV, y como digo, vamos a prestar atención a la investigación que está haciendo este canal, porque realmente está encontrando ciertos indicios, y creo que es importante observarlo. Ahora vamos a ver el tema de los volcanes. Realmente ya hemos visto que en principio no tuvo nada que ver, pero la cuestión es que esta noticia que dimos, que se da como algo increíble, que hubiese 15 volcanes en erupción, la cuestión es que realmente, por visto, no es realmente tan extraño, no es una anomalía ni nada por el estilo, a pesar de que se ha informado que era así, gracias a una página que me pasasteis, en el cual pues existe una información detallada de los más de 1400 volcanes que se conocen en la actualidad. Pues esta página, que como digo tiene una precisión, una cantidad de detalles increíble, una página muy interesante que también os dejo en la descripción, y también os voy a dejar una serie de informes que realmente son geniales, porque es que vienen de todos, absolutamente de todos los volcanes que existen, todo lo que se conoce de ellos. Es realmente una página muy interesante. Pues como digo, esto no es algo extraño. O sea, lo de los 15 erupciones pues no es una anomalía. De hecho, ahora mismo, la última vez que lo miré, que fue hace un par de días, había ya no 15, sino 16. Y activos a lo largo de este año ya había 52.
En 2018 hubo 40, cosas como son. Es cierto que sí se está produciendo un aumento en la actividad volcánica. Esto es una verdad, aunque haya otros canales de ciencia que están asegurando de que esto no es así. Ha habido ciertos canales con muchísimos miles de suscriptores que han, digamos, han acudido a distintos vulcanólogos que le han afirmado que no existe un aumento de la actividad. Sin embargo, según esta página, que lo que miran son los datos oficiales de la actividad volcánica, que registra absolutamente de forma actualizada la actividad de todos los volcanes del mundo, pues cuando observamos esta página vemos que esto no es así. Sí existe un aumento, pero vamos a mirarlo poco a poco. Vamos a empezar, os voy a mostrar una serie de gráficas. Vamos a ver. Primero vamos a ver una gráfica, digamos, desde hace ya bastante tiempo, concretamente desde el año 1400. Podemos ver, digamos, esta escalada. Podéis ver aquí, aquí la línea esta, en el cual pues indica la línea roja la media de la actividad volcánica registrada. ¿Qué ocurre? La explicación que dan los científicos, si es correcta, es que ha aumentado mucho porque antiguamente pues no había registro, o sea, no había información. Vemos como la curva de la población, pues según fue aumentando, pues también aumentó, los seres humanos iban ocupando distintos lugares y se observaba más también cuando la tecnología lo ha permitido, pues también ha aumentado la precisión de la medida de la actividad volcánica. Esto es todo cierto, pero sin embargo sí existe una anomalía que no es explicada por esta explicación. Voy a poneros una gráfica, digamos, más cercana en el tiempo. Aquí, 200 años. Aquí podemos ver dos cuestiones. La primera, esta primera línea que veis, esta que va hacia allá, esto indica las grandes erupciones. Las grandes erupciones podemos ver que están produciéndose de forma regular. No hay un aumento significativo a lo largo de 200 años de las grandes erupciones. Y esta línea de más arriba cuentan también las pequeñas. Esto es normal que vaya aumentando por la explicación que he dado antes. Existen más medios, existe más población y por lo tanto es normal que se detecten más actividades volcánicas. Pero ¿qué ocurre? Que a partir ya de la década de 1970-1980 ya estaban todos los volcanes estaban realmente controlados. No ha habido un aumento significativo en el número de volcanes que se tomaban. Ya la ciencia ha llegado a un momento en el que ese control existe. Por eso, como podéis ver, a partir de los años 60-70 hay una especie de meseta. ¿Pero qué ocurre? Que no explica el aumento que ha habido al final. O sea, si os fijáis, a partir del año 95 aproximadamente, existe un aumento repentino. Y ahí estamos utilizando prácticamente las mismas herramientas que la década anterior. Por lo tanto, sí es cierto que se ha producido una anomalía, un aumento en esta actividad. Vamos a verlo con más detalle en otras gráficas. Vamos a ver. Aquí podéis ver del año 95. Si acudís a esta página podéis ver muy anterior, pero aquí yo creo que en un principio se ve bastante bien. Podemos ver aquí todo año a año cómo se han ido produciendo. Y cuando cogemos periodos de varios años, nos damos cuenta que sí se ha producido el aumento. Y estamos hablando ya del año 95, anteriores serían más. Pero por ejemplo, desde el año 95 al 99, ese lustro de 5 años, pues había, si sumamos las cantidades de volcanes activos, vemos que habían 296. Y hubo 311 erupciones en ese año, en ese periodo. Después del año 2000 a 2004, en ese periodo de 5 años, aumentaron a 332 volcanes activos y 369 erupciones. Fijaos el aumento bastante significativo en ese periodo de 5 años. En los siguientes 5 años, de 2005 a 2009, se pusieron, hubo 375 volcanes activos y llegaron a los 412 erupciones. Los siguientes años bajaron un poco, pero más o menos se mantienen, ya están en un nivel bastante más alto. 355 volcanes activos y 367 para los periodos de 2010 a 2020 y 386 erupciones y 394. Por tanto, vemos que en lo que es a partir del año 2005 ya más o menos se mantiene, pero a un nivel alto, y antes, la década anterior, había aumentado. Como digo, si vemos incluso los anteriores, vemos que esta tendencia aumenta más. ¿Qué ocurre? Pues que esto no significa que realmente sea algo significativo. ¿Por qué? Porque puede ser que sean periodos geológicos, a lo mejor no sabemos si de 30, 50, 60, 70 años. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto antes en las gráficas anteriores,
no teníamos los medios suficientes hace 100 años para poder medirlos todos. Necesitamos un periodo de tiempo de observación más amplio para saber si se producen estos ciclos o realmente si se ha producido un aumento significativo en las últimas décadas. Necesitamos más tiempo de observación, pero el decir que es normal la actividad que hay ahora mismo en los últimos años es faltar a la verdad con los datos que tenemos, porque con los datos que tenemos vemos que sí han aumentado. Ya sin contar de varias décadas anteriores que sí podría argumentarse que los medios eran otros, pero ya con los mismos medios de las últimas décadas vemos que sí se ha producido un aumento y que lo que es en este siglo más o menos se está manteniendo, pero sí ha habido más actividad volcánica que en las décadas anteriores. Vale, ahora vamos a ir a hablar ya de los terremotos. Lo primero que voy a mostraros es un vídeo en el cual se ven los terremotos de todo el siglo XX. Es una animación recreada en el cual absolutamente todos los terremotos aparecen. Y vais a ver una situación similar a lo que hemos visto en la gráfica de los volcanes. Como cuando van aumentando las técnicas y la observación, pues aumentan el número de terremotos que se observan. Sobre todo os vais a fijar un aumento bastante importante a partir de la década de los 50. Aunque esto quizá también tenga otra explicación, y sobre todo a partir del año 75 aproximadamente, gracias a un aumento de la tecnología. Fijaos ahora ya en la cantidad de que parece ya un árbol de Navidad, y ahora atentos a partir del año 75 lo que ocurre. ¡Bam! ¿Lo ves? Ya hay terremotos por tal lado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empiezan a medirse los mini terremotos, los microterremotos. Ya tenemos una tecnología muy avanzada de detección de terremotos a partir de esa época. Entonces ya en los últimos años es absolutamente brutal. ¿Qué ocurre? La explicación, teniendo esta información, ocurre exactamente igual que con los volcanes. No podemos saber si hay un aumento significativo en los terremotos contando todos los terremotos. ¿Por qué? Porque antiguamente los terremotos pequeñitos no se detectaban con la misma fiabilidad que ahora, pero los grandes sí. ¡Ojo! Los grandes terremotos, al igual que pasaba con los volcanes, las grandes erupciones se detectan desde grandes distancias. Por eso la línea que marcaba las grandes erupciones se mantenía estable, porque realmente había habido una estabilidad y se han apreciado siempre. Con los terremotos pasa exactamente igual. Los grandes terremotos se aprecian desde grandes distancias, por lo tanto se pueden controlar de forma fácil. Sí, son los pequeños terremotos lo que la técnica ha mejorado. La técnica y también la ocupación de la población en todo el mundo, pues ha mejorado su detección. Y ahora os voy a mostrar una herramienta que he estado usando para, digamos, estudiar los terremotos. Es una página de internet que también os dejo el enlace y voy a mostraros cómo funciona. Vamos a ver. Acudimos a la página. Aquí me veis. Aquí se pone la magnitud. Vamos a poner, por ejemplo, de magnitud 7,5. He puesto 27. Nos ha borrado. Vale. Un mínimo de 7,5. Vamos a ver los grandes terremotos. Vamos a poner un periodo, por ejemplo, desde 2015. Desde abril de 2015 hasta el día de hoy. Lo dejamos en todo el mundo y le damos buscar. ¿Veis? Esta herramienta nos indica que han ocurrido de más de 7,5, pues 29 terremotos en el periodo ese en todo el mundo. Aquí están todos los terremotos, los veis, están señalados, y aquí a la izquierda pues la información de cada uno. Tanto si pincháis aquí, pues aparece más información, como si pincháis directamente aquí. O sea, es una herramienta realmente muy útil, y así podéis ver año a año, si queréis, en el periodo de tiempo que queráis, pues perfectamente hacer un estudio de los terremotos. Y eso es lo que yo he ido haciendo. Y he descubierto pues bastante significativo. Como digo, como los pequeños terremotos no podemos verlo, pues lo que me he fijado es en los grandes terremotos. Los grandes terremotos, os voy a enseñar, digamos, qué es lo que he ido descubriendo por esta información de esta página, donde están absolutamente todos los terremotos registrados. Pues a partir de en la década de los 80, y ahora os explicaré por qué no tomo de antes. En la década de los 80, de más de 7,5 en la escala de Richter, pues hubo 20 en la década de los 80. Concretamente, en el primer periodo, del año 80 al 84, hubo solo 7. Y en el segundo periodo, 13. Vemos un aumento. Después de más de 8, de terremotos ya gigantescos, pues en la primera parte de la década no hubo ninguno. Y en la segunda, en el 85-89, hubo 4. 4.
Vayamos a los años 90. A la década de los 90, pues aumentaron a 42. Fijaos el cambio de 20 terremotos, grandes terremotos, en los años 80 a 42 en los años 90. Concretamente repartidos en la primera, digamos, en los primeros 5 años 19 y en los segundos 23. Vemos esta tendencia aumentando. 7, 13, 19, 23. Y contando los grandes terremotos de más de 8 en la escala de Richter, hubo 2 en los años, en el primer periodo de 5 años y 4 en el siguiente. Y ahora vamos ya a este siglo. Concretamente del año 2, a partir del año 2000, de 2000 a 2004, nos encontramos con que hubo solo en ese periodo de 5 años 28 grandes terremotos de más de 7,5. Y en el siguiente periodo 30. O sea, en total 58 grandes terremotos en la década del 2000. Vemos cómo aumentan de 20 a 42 a 58. O sea, decir que no han aumentado es realmente ridículo. Es obvio que se ha producido un aumento muy grande en estas décadas. Y ya en la siguiente década más o menos se mantiene en 57, la última década. 27 y 30. Ahora, si vamos en terremotos aún más grandes, de más de 8, vemos que el aumento es incluso más evidente. Como digo, en los años 80 hubo 4, en los años 90 hubo 6, de hecho en los años 80 en el primer periodo no hubo ninguno, y en la década del 2000 hubo nada más ni menos que 13, y en la última década hubo 11, de más de 8. O sea, parece ser que en este siglo más o menos se mantienen, pero es evidente que hay más que los años anteriores. Y ya terremotos gigantescos, que no había habido ninguno, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, no hubo absolutamente ninguno, de más de 8,4. Ya en el segundo, en el periodo de 2000, en la década de 2000, hubo 3. Hubo 1 en el primer periodo y 2 en el segundo. Y en esta última década ha habido otros 3. Eso sí, en la primera parte de la década. En estos últimos 5 años no ha habido ninguno tan grande, de 4,8. De 8,4, perdón. Como digo, es evidente, viendo los datos oficiales que existen de los terremotos, pues que sí se ha producido un aumento. Os voy a poner, de los grandes terremotos, os voy a poner una fotografía para que la podáis ver. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Aquí tenemos los grandes del siglo XX y del siglo XXI. Estos son los más grandes, de más de 8,5. En el siglo XXI hay uno más de 8,4, que no aparece ahí, obviamente, que también se podría considerar prácticamente del mismo nivel. Como podemos ver, en solo 20 años, de 8,5 ya ha habido 6, 7 si contamos el 8,4, cuando en total en el siglo XX pues ha habido bastantes menos porcentualmente. Pero cuando yo vi estos datos, me fijé en una cosa que me llamó mucho la atención. Pero antes quiero aclarar lo que decía de por qué no contaba el tema de antes de los años 70. ¿Por qué? Pues por lo mismo que me llama la atención aquí. Si os fijáis, en los años 50, en los años 60, existe algo que llama la atención en los grandes terremotos. Os lo voy a poner para que os lo veáis más claro en una gráfica. Atentos. Aquí. Fijaos. Aquí podéis ver un periodo, digamos el último periodo en el que ha habido grandes terremotos. Ha habido un periodo grande en el que no ha habido, y hay como otra racha donde también se produjeron bastantes grandes terremotos, entre los años 50 y 70, como podéis ver. ¿Qué ocurre? Que a mí me llama la atención de cuando yo lo vi, los lugares. La mayoría, quitando el de Chile y uno en China, el resto son en Estados Unidos y en la URSS. ¿Qué ocurrió en ese periodo de tiempo? Las pruebas nucleares. No sé si esos terremotos son naturales o son artificiales. Han sido detectados, pero no lo podemos saber. Pero voy a ir más allá. Vamos a ver unos datos de las pruebas nucleares que hubo en Rusia. Aquí podéis ver que oficialmente pues, hubo 980 detonaciones nucleares en Rusia, 700 pruebas. Oficialmente 715, de las cuales 496 fueron pruebas nucleares subterráneas, o sea, las que provocan terremotos. Estas son las pruebas oficiales. ¿Qué ocurre? Que sabemos que Rusia realmente hizo muchas más pruebas
que se han ido descubriendo en los últimos años, incluso afectando a la población y se lo mantuvieron callado, lo que tienen los países comunistas. Pero vamos, es que también Estados Unidos tampoco es que sea del todo muy fiable. Porque fijaos muy bien en los terremotos que hemos visto de Estados Unidos, quiero que os fijéis en dos de los grandes terremotos. Había 3 en Estados Unidos que eran en Alaska. Fijaos dónde se producen esos dos, ¿lo veis? Es un sitio donde es medianamente posible de que haya terremotos, son 2 placas tectónicas, es normal que se produzcan terremotos, alguien podría decir. Pero es que si miráis dónde se producen las pruebas nucleares en Alaska, es ahí, es exactamente en esas islas. ¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a estudiar este tema, pues nos damos cuenta que las pruebas nucleares que se produjeron en Alaska empezaron exactamente unos meses después que el segundo gran terremoto que se produjo ahí. Es algo bastante curioso. ¿Por qué alguien va a hacer unas pruebas nucleares, incluyendo algunas subterráneas, en un sitio donde solo unos meses antes ha habido uno de los terremotos más grandes jamás registrados? No tiene sentido, no parece tener sentido. ¿Cuál es mi opinión? Lo que pasa es que realmente las pruebas nucleares en Alaska iban a empezar antes, iban a empezar en los años 50. Y hubo una serie de protestas y teóricamente las pararon. Y digo teóricamente. Puede ser que realmente sí les hicieran y estos terremotos sean el resultado de que sí hicieron las pruebas. Quiero que veáis una de estas pruebas nucleares que se hizo poniendo una bomba nuclear en el suelo, lo que fue capaz de hacer. Fijaos, estas son pruebas reales en Alaska. Vais a ver en esas islas que os he mostrado lo que ocurre. Fijaos. El suelo se levanta una cantidad de metros impresionante debido a la explosión. Fijaos. ¿Qué magnitud de terremoto podría ser eso? ¿Podemos fiarnos de estos grandes terremotos que se produjeron en Estados Unidos y en Rusia? ¿O podemos pensar que realmente eran pruebas nucleares? Yo creo que posiblemente será más bien lo segundo. Entonces, si cogemos la gráfica que hemos puesto antes y la ponemos corregida, nos encontramos a esto. Aquí podemos ver que si quitamos esos posibles terremotos que pueden ser por bombas nucleares, vemos que efectivamente en los últimos años se han producido un aumento muy significativo de los grandes terremotos. No es una prueba segura, pero yo creo que sí, yo creo que existen bastantes evidencias para pensar que esos terremotos eran artificiales. Y como digo, cuando vemos estos es cuando podemos empezar a decir, aquí hay algo que sí podría ser preocupante o al menos para prestarle atención. Y estos son datos oficiales, no es como, por ejemplo, algunas páginas conspiranoicas que usan gráficas falsas. Como por ejemplo esta que os voy a poner. Si consigo quitar esto. Vamos a ver, aquí. Esta es una gráfica típica que aparece en páginas de conspiración para asegurar de que en los últimos años se ha producido un aumento increíble de los terremotos. Pues bien, esta gráfica no está basada en datos de ningún lado. O sea, te pones a mirar. Para empezar, no señalan fuentes, pero es que te pones a ver los datos de los terremotos actuales y no cuadran por ningún sitio. O sea, es que esos datos son falsos, se lo han inventado literalmente. Y poco más que decir, existen países que no tienen ninguna preocupación, que tienen un seguimiento normal de terremotos. Por ejemplo, Inglaterra. Aquí podéis ver una gráfica de los terremotos en Inglaterra. En la década de 2010 hay menos también porque esto se hizo a mediados de años, o sea, esto es del año 2010. Como podéis ver, en Inglaterra pues se mantienen de una forma, digamos, periódica, pero sin embargo sí existen países que están preocupados por el aumento de la actividad, digamos, sísmica. Por ejemplo, Corea. Corea tiene una serie de equipos, que podemos ver una gráfica del gobierno coreano, en el cual pues ha habido un aumento en la actividad, digamos, sísmica del país, y allí están preocupados por un tema de los volcanes que tienen en aquella zona y eso. Por lo tanto, no es algo que esté ajeno a lo que son los gobiernos de algunos países, este aumento de la actividad. Sobre todo porque los grandes terremotos que se han producido, este aumento, porque como digo, solo podemos apreciarlo en los grandes terremotos. Cuando vemos terremotos de escala más pequeña no se aprecia un aumento, y cuando se aprecia es cuando existe el cambio, digamos, de forma de medición. Solo podemos verlo en los grandes terremotos. Como digo, es un periodo de espacio
relativamente pequeño para hacernos una idea realmente clara, pero no se puede negar que, según los datos que tenemos, ese aumento se ha producido. Cualquiera que lo niegue, pues simplemente está negando la realidad de los datos que tenemos. Podrán asegurar que no pasa nada. No lo sabemos. No sabemos si esto va a parar y de buena primera vamos a tener ahora una racha en la que no hay grandes terremotos, o va a seguir manteniéndose. No lo podemos saber. Es cuestión de seguir observando. No podemos vaticinar lo que va a ocurrir. Pero tampoco podemos negar la realidad. Y es que ese aumento sí existe. Y nada más, aquí lo dejamos, espero que os haya gustado y volveremos con una segunda parte de este vídeo porque viendo todos estos datos descubrí una serie de información que me llamó la atención, no lo he querido decir en este vídeo porque sí me parece algo preocupante, pero lo trataré en un próximo vídeo. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo programa. Adiós a todos.